Página 99, lección 25. La declinación de paz, polus, megas y los números. Usos atributivos y sustantivos de locuciones preposicionales y del genitivo. El acusativo de extensión de tiempo y espacio. Párrafo 295. Vocabulario. Repíteme por favor. Dúo. Dúo. 2. Hex. Hex. 1. Hex. Hex. 6. Etos. Etos. Año. Ei. Ei. Conjunción quiere decir o. Éfelon. Éfero. De felo, imperfecto de indicativo. Con aumento que parece ser irregular, pero otra forma del verbo era efelo. Repíteme por favor. Jacobus. Jacobo Santiago. Catarros. Cataró. Limpio, puro. Megas. Megas. Grande. Medes. Medes. Nadie, nada. Segunda columna. Oligos. Olivos. Poco pequeño. Nosotros tenemos una palabra que se llama oligarquía, que es jerarquía de los pocos, de poca gente. Ajá. Un país dirigido por poca gente. Un pequeño grupo. Oligarquía. Segunda palabra, repíteme por favor. Udex. Udes. Nadie, nada. Paz. Paz. Todo, cada. Pentaquisquilioi. Pentaquisquilio. 500. Pente. 20. 5. Pletos. Pletos. Multitud. Polus. Polus. Mucho. Pus. Pus. Pie. Estadio. 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 La plural. Stadia. Repíteme por favor. Césares. César. 4. 3. 3. 3. 3. Hos. Host. ¿Cómo? 296, la declinación del adjetivo paz, pasa, pan, todo, cada, sigue aquí. No vamos a repetir este paradigma, porque casi 100% de las veces donde se choca con la palabra paz en todas sus formas, y hay 24, incluye un artículo. Si incluye un artículo, yo tengo ya memorizado los artículos. ¿Qué necesidad hay para aprender todas las formas de paz? No es necesario. Por lo tanto, no lo aprendo. Si fuera que yo iba a ser un misionero en Grecia, voy a aprender todo. Nada más quiero poder analizar el Nuevo Testamento. ¿Entienden? 297. El tema masculino y neutro es pant y se declina casi como el participio auristo primero de la voz activa de lugo, pero el acento es un poquito irregular en el masculino y neutro porque sigue la regla de la tercera declinación en cuanto a las sílabas del singular. Párrafo 298. El uso de paz. Paz puede estar en la posición predicada, es decir, que no lleva el artículo. El sustantivo lleva el artículo. Eso se llama la posición predicada. ¿Ok?
Este uso corresponde al uso en español y no necesita mucha explicación. Ejemplo, pasa he polis, toda la ciudad. Nota por supuesto el artículo. Toda la ciudad. Párrafo 299. Pero paz puede estar también en la posición atributiva, así que llevará un artículo, ¿no es así? Ejemplo, he pasa. Nota que el artículo está regido por la palabra pasa, no por la palabra polis, a diferencia a párrafo 298. He pasa polis, la ciudad entera. Hoi pantes mafitai, el cuerpo entero de discípulos, todos los discípulos. Entonces, básicamente puede ser todo o puede ser entero, lo que te suene mejor en español. 300. Con el nombre singular, el sustantivo singular, paz muchas veces significa cada. Ejemplo, paz obros. Nota que no hay artículo. Es un sustantivo singular. No siempre será así, pero la cosa aquí es que es un sustantivo singular. Paz orros, cada monte. Se puede utilizar paz con el participio y el artículo también. Ejemplos: paz ho pichón, cada uno cree. Que cree, cada uno que cree. Otro ejemplo: pantes, la palabra paz. Hoi pichontes, todos que creen. 3. Panta ta onta eke, todas las cosas que están allí o allá. Básicamente, casi siempre quiere decir todo, o cada, o entera. Lo que te suene mejor. Entonces, hermanos, página 100. Párrafo 301. La declinación del adjetivo polus, mucho, sigue aquí. Tampoco voy a aprenderme la paradigma de polus. ¿Por qué? Porque tengo ya los artículos memorizados. Ahí está. 302. La declinación del adjetivo megas, grande. Esa palabra tenemos en griego. Párrafo 302. La declinación del adjetivo mega. Tenemos esa palabra en español. Se habla de lo que se llama mega iglesia, ¿no? Mega iglesia no existe en Venezuela. Media iglesia. Bueno, mega puede referirse al tamaño o a la eminencia. Entonces, a mi parecer, Venezuela es una mega iglesia, pero no de tamaño. Yo estoy en contra de mega iglesia. Allá en los Estados Unidos hay iglesia 20,000 personas en un solo lugar. ¿Y quién es el pastor de 20,000 personas? Nadie. ¿Cómo una sola persona puede pastorear 20,000 personas? Mira, mi iglesia en Hialeah, yo en este momento tengo 40 miembros. Yo no quiero más. Lo mismo que a mí, 40 miembros. Porque con ese 40 estoy ¿verdad? Porque tengo que atender a 40 personas, básicamente.
Entonces, yo saludo al pastor que puede pastorear más que 50 personas. Le felicito. Pero a partir de 50, 60, 70, ya no es pastorear, ahora es Gobernar. gobernar, o no solamente eso, Mentorear. es agrupar a la persona en un estadio y entrenarlos, entretenerlos. En ese caso, por eso es que yo en la iglesia que he estado, que ha sido 100 o más, preparo siempre líderes, predicadores, maestros, todas esas cosas, porque todo uno no lo puede hacer solo. No, es imposible. Entonces yo me quedo con los 50 ovejas que tengo. ¿Ok? Porque yo no puedo más. El modelo bíblico. Y no estoy buscando eminencia, fama. No, a mí no me importa. Tú sabes que son los pastores, entre los pastores, que dice la Biblia, que los profetas están sujetos a los profetas. Entre los pastores allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Juzgan los pastores juzgan a los pastores conforme al tamaño de su iglesia. Eso es pecado. Alguna vez yo estaba enseñando en el seminario de Cuba Oriental y no sé quién fue, pero habían invitado a un pastor allá de los Estados Unidos, un gringo, para dar otra clase aparte. Entonces me invitaron a asistir a la clase, yo fui a asistir a la clase, estaba dando algo, no sé, 5 puntos de cómo dejar a la mujer gobernar la casa. No me importa eso, pero cuando vino para saludarme a mí, ¿verdad? Dice, mi nombre es, y dio su nombre, no me acuerdo su nombre, y me hace la segunda cosa que me dice, me hizo la pregunta, ¿y cuántos miembros tú tienes en la iglesia? ¿Y eso qué tiene que ver? Absolutamente nada. Yo dije, yo tengo unos 5 ahí. Esto hace 10 años, yo no era pastor allá en Miami, pero por decirlo así, yo dije unos 5 ahí. Y él me dice, bueno, tenemos 6,000, dice. Tenemos 6,000, dice. Digno de reverencia. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes lo que hacen los hombres allá afuera en la calle, se juzgan a sí mismos conforme al tamaño. Pero eso es de la calle, eso no es cristiano, eso no es la Biblia. El más grande predicador de la historia, aparte del Señor Jesucristo, era un hombre que se llama Noé. Y él tuvo en 100 años 8 convertidos. 7. 8. Y la mujer era olvidada. La familia, y tuvo un nieto medio cabezón llamado Cam. Sí. Ahí está. Entonces, a mí no me importa ni un blemo el tamaño de una iglesia. Quiero saber si el hombre es fiel a la palabra de Dios. Es lo que quiero saber. Y fin de cuentas, yo no soy el juez, Cristo es el juez. Amén. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia de Jesús? Ahí está. Tenía 70 y ellos se fueron. En Juan capítulo 6, versículo 66, dice que ellos se volvieron atrás. Y Jesús comenzó a echar los otros 12 que quedaron atrás también. Dice, ok, ¿ustedes también quieren irse? No le importaba si se fueron o no. ¿Tenemos ahorita que es 666? Exactamente, Juan 6:66, los discípulos se volvieron atrás. 666. Entonces, yo no sé cómo entré en ese discurso, pero muy bueno. Ok, párrafo 303. La declinación de Ace. Ok, ya. La declinación de Ace 1 sigue aquí. Vamos a repetir esto. Nominativo masculino, repítame por favor. Heis. Genos.
Eni, Jena. Ok, nota hermano la diferencia. La femenina, el género femenino. Mía, mías, mía, mían. Mía. Pero eso todavía quiere decir un neutro. Gen, genos, gení, gen. Okay. Debe acordarte de eso para que cuando vea la palabra uno sabrá lo que está viendo. 304. Las declinaciones de Udes, Udemía, Uden, Navinada y Medes, Medemía, Meden, Navinada son como la de Heis. Ok, nota una cosa muy importante. Nota la terminación de Udeis, Udemía, Uden, que parece el nominativo de Heis, Mía, Gen. La misma cosa con Medes, Medemía, Meden. Entonces, si me refiero a nadie o a nada, me estoy refiriendo a una sola. Por eso sigue la declinación del número 1. ¿Entendiste? Ok. 305. La palabra dúo, dos, no se declina, con la excepción que tiene la forma del caso dativo duci. Entonces, el número 2 será, o sea, dúo o duci. 306. La declinación del número 3, tria, y tesares, tesera, 3 y 4, aquí está. Repíteme por favor, 3. 3. El nominativo masculino, 3. Trión. Eso es genitivo. Nota que no hay criatura que se llama 3 singular. Eso no existe. 3 es más que 1. Entonces no puede ser singular. Repíteme por favor, trisi. 3. Ahora el neutro. Tria. Trión. Trisi. Tria. Ahora la palabra tesares. Repíteme por favor. Tesares. Tesaron. Tesarsi. Tesaras. Neutro. Tesara. Tesaron. Tesarsi. Tesara. Los otros números cardinales hasta diacosioi 200 no se declina. Sí, señor. Este documento bíblico histórico que es, digamos, que es de la línea buena, el diapasedón. ¿Tiene que ver algo del número 4? El día tesarón de Tatiano. Ah, ese es de Tatiano. Eso es un pergamino siriaco que lleva... no es una abreviación como dicen. No. Es un Nuevo Testamento en 4 versiones siriacas. Pero según el texto recibido. Sí, señor. Es fiel. Así que son en 4 versiones siriacas, un Nuevo Testamento. Sí, señor. Y el número 4 proviene aquí de esta palabra 4. El tesarón. Es verdad. Siguiendo.
Párrafo 308. El uso atributivo sustantivo de las locuciones preposicionales y del genitivo. Las locuciones preposicionales. Ahora, déjeme decir una cosa en cuanto a las preposiciones. Yo creo que la preposición como segmento gramatical es la cosa más difícil a aprender de cualquier lenguaje. Déjame explicar. Las preposiciones siempre son muy variables y flexibles en cuanto a su significado. Por ejemplo, si yo me dirijo a la congregación y yo diga, hermanos, pónganse de pie. Eso quiere decir que pararse todo el mundo, ¿verdad? Si digo, hermanos, pónganse a pie, ¿qué quiere decir eso? Que vayamos caminando. Que se fueran caminando. Ahora, en inglés, si me dirijo a la congregación y yo digo en inglés, hermanos, pónganse a pie, eso quiere decir pararse. Okay, everybody to your feet, to your feet, to your feet. A su pie, to your feet. Pero en español eso no encaja. A su pie quiere decir caminando. De su pie, estar parado de pie. Entonces, normalmente la palabra to, T-O en inglés, y la palabra a en español se coordinan. Pero siendo preposiciones, es muy difícil coordinar la traducción así. Siempre la cosa más difícil en el lenguaje, cualquier sea, es dominar las preposiciones. Es muy importante entender, especialmente la preposición griega, porque es difícil. Tú has visto que con cualquier caso distinto, la preposición puede llevar más de una sola definición. Metá con genitivo, metá con acusativo, epi con genitivo, con dativo, con acusativo, tiene varios significados. Siempre la preposición es la cosa más difícil del lenguaje. Ok, habiendo dicho eso, sigo con párrafo 308. Las locuciones preposicionales son frecuentemente tratadas como adjetivos. Repito, las locuciones preposicionales son frecuentemente tratados como adjetivos, ubicadas después del artículo. Explicación. Voy a decir hoy, artículo, agathoi, bueno, mathetai, discípulos, los buenos discípulos. Adjetivo que aprendimos en lección 4 o 3, no me acuerdo, del primer año de griego. Adjetivo. Y nosotros hemos visto que un participio puede estar parado en lugar de un adjetivo, y un infinitivo puede estar parado en lugar de un adjetivo, y también una preposición puede estar parado en lugar de un adjetivo, porque en vez de decir
los buenos discípulos, puedo decir los en aquella ciudad discípulos. Repito, en vez de decir buenos, puedo decir en aquella ciudad. Los discípulos, ¿cuáles? Por favor, explícame cuál discípulo, a qué se refiere. ¿Cuáles discípulos? Explícame, dame una descripción de los discípulos a qué se refiere. Ok, los discípulos, los que están en la ciudad. Aquí los discípulos, los buenos. Aquí los discípulos, los que están en la ciudad. Los en aquella ciudad discípulos. Bueno, ¿Entiende el concepto ahí? Ok. Ahí está el ejemplo que di aquí en la pizarra. Hoy en ekene te pole mafitai, o también hoy mafitai hoy en ekene te pole. Los en aquella ciudad discípulos, o mejor dicho, los discípulos que están en aquella ciudad, porque suena mejor en español. Aquí la locución preposicional toma el lugar exacto de un adjetivo atributivo. Acuérdese que hoi agathoi mafitai, o también hoi mafitai hoi agathoi, significa los buenos discípulos. Sin estas dos locuciones griegas, pongamos en te polei, en el lugar del adjetivo atributivo agathoi, tenemos la locución idiomática que vemos en este ejemplo. Es decir, el uso atributivo de la preposición. Preguntas. Párrafo 309. Como los otros adjetivos atributivos, estas locuciones preposicionales pueden ser utilizadas sustantivamente. Ok, vimos el adjetivo, los buenos, vimos los participios, los que están en la ciudad. Ahora estamos viendo la preposición sustantivo, parado en la locución sustantivamente. Ejemplo, hoi agathoi significa los buenos hombres sin la palabra hombre, pero es masculino, pues se puede añadir la palabra hombre. Así también hoi ente pole significa en la ciudad hombres, o mejor dicho, los hombres que están en la ciudad. Preguntas. Hermanos, el asunto se resume de esta manera. Cualquier adjetivo, cualquier participio, cualquier locución preposicional, hasta el mismo artículo sí mismo, puede ser un adjetivo o puede pararse sustantivamente en la oración griega. Un solo artículo. Vamos a decir ho. ¿Qué quiere decir ho? El. Singular, masculino. La palabra ho puede estar ahí parado en la locución sustantivamente y quiere decir el hombre. En griego, cualquier adjetivo, participio, locución preposicional, como en este ejemplo, o artículo, puede funcionar de esta manera. Y esto es lo que hemos aprendido de griego. Y el griego funciona así porque el griego tiene terminaciones o declinaciones que se conforman a género y número y caso. El español no hace así. El español solo se declina conforme a número y género, pero no conforme a caso. Entonces, el griego
cuanto a las declinaciones, es muy flexible. Muy flexible. Más flexible que el español. No sé si me explico bien. Párrafo 310. Un nombre o un sustantivo en el caso genitivo puede ser utilizado en la misma manera. Ejemplo, como Hoi Agathoi significa los buenos hombres, así también Hoi nota, Hoi tu Yesu significa los hombres de Jesús, los de Jesús hombres. Nota que la palabra Hoi es un artículo aislado de todo. Hoi es nominativo plural. Tu Yesu es genitivo singular. Hoi está parado ahí solito. Es un artículo parado en la locución sustantivamente, como si fuera su propio sustantivo. ¿Y qué quiere decir? Los hombres. ¿Cuáles hombres? De Jesús. ¿Entienden? 311. En este uso, el genitivo indica varias relaciones diferentes. A veces indica el estado de ser un hijo. Entonces, los hombres de Jesús pueden ser sus discípulos, o vamos a decir, en vez de decir Hoi tu Yesu, vamos a decir Hoi tu Jacob. Ahora puede ser no los hombres de Jacobo, sino los hijos de Jacobo. En este uso, el genitivo indica varias relaciones diferentes. A veces indica el estado de ser un hijo. Así, Jo, el hombre, Tu Zebedeo, puede significar el hijo de Zebedeo. El contexto determina el uso. La única cosa que se sabe ciertamente es que la persona de que se habla está conectada con Zebedeo de algún modo. La significación literal de la oración es el que pertenece a Zebedeo hombre. Ahora déjenme explicar una cosa. Desde el principio, yo les he enseñado a ustedes que el caso nominativo es siempre, ¿qué? El sujeto de la oración, nominativo. Desde el principio, yo les enseñé que el caso genitivo es el caso de ¿qué? De origen. La palabra de, se añade la palabra de. El caso dativo es el caso de ¿qué? Destino, a o para. Es siempre el objeto indirecto. Y el caso acusativo es el caso de ¿qué? El objeto directo. Ahora, si genitivo es el caso de origen, si digo Jo, el hombre, Tu Zebedeo es genitivo, añado la palabra de y salgo con el hijo de Zebedeo, porque el origen del hombre es de Zebedeo. La fuente de Jo, el hombre, es su padre Zebedeo. ¿Entiendes? El origen del hombre se puede. Ya. Generalmente tiene el artículo de delante. Ustedes ven ahora que el caso genitivo es el caso de origen. Sí. Ok. No siempre tiene de delante.
Amén. Para la proposición. Tampoco una proposición. Ok, siguiendo. Párrafo 312. Nótese que los discípulos que están en la ciudad se pueden expresar por hoi mafetai, hoi ontes en te pole. Ahora tengo que un participio, no una preposición. Los discípulos, los que están, los discípulos, los estando en la ciudad, los discípulos, los que están en la ciudad, discípulos. Pero ontes no es necesario. De la misma manera, los que están en la ciudad se puede expresar por hoi ontes en te pole. Los estando en la ciudad. Pero tampoco se necesita ontes en esta. La locución preposicional se puede usar como un adjetivo atributivo, así como también en el participio puede ser usado como un adjetivo atributivo. Es decir, esto. Nota una cosa. En el primer ejemplo, hoi mafetai, hoi ontes, se refiere a discípulos. En el segundo ejemplo, ya no tenemos mafetai, tenemos ontes. Hoi ontes en te pole. Los hombres estando en la ciudad. Y tú sabes que se puede reducir el asunto aún más. Porque yo puedo decir hoi en te pole. Los hombres que están en la ciudad y quitar la palabra ontes. Y significa igual. Yo quité la palabra ontes, no es necesario. Y así tenemos el ejemplo en párrafo 313. Mira por favor 313. Cada una de las tres expresiones idiomáticas presentadas anteriormente, hoi en te pole mafetai, hoi en te pole, hoi tu Jesu, son importantes. Es cada vez más evidente cuánto depende la sintaxis griega de la distinción entre las posiciones atributivas y predicadas. Se usa el acusativo para expresar extensión, párrafo 314. Se usa el acusativo para expresar extensión de espacio y tiempo, respondiendo a la pregunta, ¿a qué distancia? ¿Por cuánto tiempo? Ejemplos. Eperuthen, de Poruomai, fue. Metautu, fue con él. Stadion hen. Nota cómo se utiliza la palabra stadion, acusativo. Respondiendo a la pregunta, ¿a qué distancia? Fue con él por un estadio. Hen quiere decir uno, stadium quiere decir estadio. Es una distancia. Fui con él por un estadio. Otro ejemplo. Emena mian emeran. Me quedé un día. ¿Por cuánto tiempo? Por un día. Acusativo. De esa manera, la palabra acusativo, el caso acusativo puede querer decir por. Si responde a la pregunta de distancia o de tiempo. Por. Ok, hermanos, para la próxima clase, yo voy a hacer como ejemplo número 3 y número 9. Número 3. Porutentes de hoi, tu, Jacobo, estadios, hos,
pente, Edom, ton Yesun, kai pantas, tus meta autu mafitas. Verbo principal, voy ahí. Edom, busco sujeto. Puede ser primera persona singular o puede ser tercera persona plural. Edom, de blanco. A Jesús. Yo vi a Jesús. Yo vi a Jesús, auristo. Ahora tenemos parutentes. Participio sin artículo. Siendo auristo, ¿qué palabra voy a escribir primero? ¿Cuándo? Después, siendo auristo. Después de ir, y después de ir, ¿quién? Los hijos de Jacob. De Jacob. Ahora entonces no es Edom, yo vi, sino Edom, ellos vieron. Y después de ir los hijos de Jacobo por como 5 estadios. ¿Por cómo? La palabra host quiere decir como, según el vocabulario de lección 25, la última palabra, host, adverbio como. Volviendo al número 3. Después de ir, ¿quién? Los hijos de Jacobo por como 5 estadios vieron a Jesús y todos los discípulos que estaban con él. ¿Qué te parece? Estadio y todos los discípulos que están con él. Ok, explico. Tenemos varias cosas aquí que son nuevas. Ok, tenemos Hoi tu Jacobo. Hoi es nominativo plural. Los hombres vieron. Los hombres vieron a Jesús. ¿Cuáles hombres? Los hombres hijos de Jacobo. Los hijos de Jacobo vieron a Jesús. Ok, otra cosa nueva. Tenemos la palabra pantas. ¿Qué quiere decir pantas? Es plural de paz. Todo. Tus. Mafitas, todos los discípulos. Ahora la palabra metá, siendo uso atributivo de la preposición, quiere decir todos los discípulos con él que estaban con él. Todos los discípulos que estaban con él. Después de ir los hijos de Jacobo por como 5 estadios, todos los discípulos estaban con él. No. Después de ir, y después de ir, los hijos de Jacobo por como 5 estadios vieron a Jesús y a todos los discípulos que estaban con él, metao tú, con él, siendo locución preposicional, que estaban con él.
Repito, después de haber ido, y después de haber ido los hijos de Jacobo por como 5 estadios, vieron a Jesús y a todos los discípulos que estaban con él. Preguntas. Última respuesta. Después de haber ido los hijos de Jacobo por como 5 estadios, vieron a Jesús y a todos los discípulos que estaban con él. Luego, therapiutentos, participio. Hupo tu Jesu, tu hupo ton tesaron, prosenectentos, auto, edoxasan, pantes, hui ente oikia, ton puesanta, ta megala, tauta. Ok. Verbo principal, voy ahí. Edoxasa. Auristo. Primer auristo de la palabra doxazo. Glorificado. ¿Quién? Los que estaban en la casa. Todos los hombres que estaban en la casa glorificaron al que había hecho estas grandes cosas. Verbo principal, tercera persona plural, busco sujeto fuera. Hoy, nominativo. Los hombres en la casa. Todos los hombres en la casa. Todos los hombres en la casa glorificaron. Ahora acusativo participio. Todos los hombres en la casa glorificaron al hombre que había hecho, participio auristo, que había hecho, de fuego hacer, que había hecho, el hombre que había hecho estas cosas grandes. ¿Y qué hiciste con Jesús? Voy para allá. Ahora tengo participio basado en el verbo principal con theta eta therapiuo. Theta eta indica la voz pasiva. ¿Qué palabra tengo que añadir cuando es voz pasiva? Ser. Después de ser sanados por Jesús. Él, después de ser sanado por Jesús, el hombre que ocupó por ton tesarón los 4 prosenectentos, los cuatro hombres que oraron. Que habían sido traídos. Prosfero quiere decir que ofrecer, ¿no? Prospero, ofrecer. Y ferro, la palabra ferro tiene su forma aurista eneca, pros eneccentos, con theta eta,
que fueron ofrecidos. Los 4 hombres que fueron ofrecidos a él. Después de haber sido sanado por Jesús, el hombre que había sí, ahora esto es, tú sabes que esto es la historia cuando los 4 hombres trajeron, uno rompieron el techo, dice la techumbre, dice la versión antigua, el paralítico. Después de haber sido sanado por Jesús, el hombre que por los 4 había sido ofrecido, los 4 hombres que había sido ofrecido por los... Entonces la palabra tú encaja con la palabra prosenekthyntos. Tú prosenekthyntos, y tenemos una locución preposicional en medio de tú prosenekthyntos, el hombre que fue ofrecido. Después de haber sido sanado por Jesús, el hombre que fue ofrecido por los 4 hombres, que fue ofrecido a él por los 4 hombres, todos los hombres en la casa glorificaron al hombre que había hecho estas grandes cosas. Repito, después de haber sido ofrecido, después de haber sido sanado por Jesús, el hombre que fue ofrecido a él por los 4 hombres, todos los hombres que estaban en la casa glorificaron al hombre que había hecho estas grandes cosas. No podía ser. Después de que había sido sanado por Jesús, el hombre que había sido traído por los 4 hombres, a él glorificaron todos los hombres que estaban en la casa. Sí, pero tú dices llevado, traído, pero prosfero es ofrecer. No es traído entonces. No es traído. Después de haber sido sanado por Jesús, el hombre que fue ofrecido por los 4 hombres glorificaron. No. Otra cosa para que sepan, esto es genitivo absoluto. Entonces la palabra glorificaron tiene sujeto hoi en teoikia, no el hombre, no los hombres de la primera locución, no, los 4 hombres no. Porque mira, en la historia los 4 hombres llevaron o ofrecieron el hombre, los que estaban dentro de la casa ya son los que están glorificando al Señor. Ok, última respuesta, número 9. Después de haber sido sanado por Jesús, el hombre que fue ofrecido a él por los 4 hombres, los hombres en la casa, todos los hombres en la casa glorificaron al hombre que había hecho estas grandes cosas. Hay que repetir hombre, 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 hombre. No es necesario. Después de haber sido sanado por Jesús, el hombre que fue ofrecido a él por los 4,
Todos los que estaban en la casa glorificaron al que había hecho estas cosas grandes. ¿Preguntas? Después de ser sanado por Jesús, el hombre que por los cuatro había sido ofrecido, todos los que estaban en la casa glorificaron al que había hecho estas grandes cosas. Perfecto. ¿Está bien?